Bienvenidos todos a la formación Marx y el Capital, conceptos básicos de economía política. Aquí tenemos a Jesús Rodríguez, profesor de economía y además militante anticapitalistas en Cádiz. Un detalle importante es que le gustan los gifs de cabras. Necesitáis conocerlo. Y nos va a introducir un poco a lo que es la economía crítica o política. Entonces, pues ya, sin más dilaciones, le paso el turno de palabra. Luego haremos un pequeño debate que me encargaré de moderar y daremos turnos de palabra de máximo 3 minutos, por lo que pediremos que las intervenciones sean concisas y vayamos un poco al grano. Gracias. Bueno, antes de hacer el recorrido por las 2 o 3 claves que yo pues he querido recoger del libro del Capital como introducción a la economía política, entrar un poco en precedentes. Primero, la formación de hoy no tiene intención, aunque después en el debate podemos profundizar un poco más, de ser una formación que vaya más allá de una introducción a la economía política, una introducción a conceptos básicos, a tener las herramientas mínimas y algunas reflexiones que nos ayude a empezar pues un recorrido de lectura, de reflexión, que empieza aquí y cada uno pues puede ir desarrollándolo después particularmente o colectivamente o como vea. Pero no va a hacer una descripción con profundidad del Capital. De hecho, yo no recomiendo el Capital para leer. Esto puede ser como una herejía, pero yo tengo que confesar que cuando leí el Capital me enteré de muy poco y me resultó muy complejo, muy difícil, apasionante también, pero no creo que sea el libro como el que hoy, después de tantas aportaciones, a partir de esa obra, pues tenemos manuales, yo creo que tenemos un abanico muy diverso, muy amplio de materiales con los que empezar a introducirse a la economía política. Evidentemente el Capital o la efeméride del Capital es una oportunidad pues para iniciar este tipo de debates que a mí sí me parecen necesarios, pero yo no recomiendo empezar por la lectura del Capital, ni siquiera, después lo podemos discutir. Recomiendo mucho, a no ser que alguien quiera profundizar en exceso, su lectura. Me parece muy engorrosa, muy difícil. No creo que sea el libro de referencia, aunque evidentemente es una obra fascinante por las condiciones en las que se dio. Construir aquella obra en un momento como ese, donde se disponían de pocos estudios anteriores, había que recopilar muchos datos, había que hacer una reflexión en abstracto sobre lo que estaba pasando, sobre un capitalismo que estaba de alguna manera transformando todo el mundo, todo el tiempo, el espacio. Pues yo creo que tiene un punto tan fascinante como el capitalismo mismo. Es decir, a pesar de que es un sistema enormemente destructivo, todo eso que se llama fuerzas destructivas hoy se han convertido en fuerzas destructivas, pues evidentemente para Marx y para la gente de aquella época era un sistema que había acelerado todos los ritmos de las relaciones sociales, de su transformación, de la transformación con el medio natural, ya digo, con el tiempo y con el espacio. Además, yo creo que la obra de Marx, que es muy necesaria y que tiene mucha actualidad, también tiene muchos límites. Yo creo que ahí ha sido muy necesario que haya toda una serie de aportaciones que la han complementado, y yo creo que entender la economía política hoy, la economía crítica hoy, con una dimensión radical, anticapitalista, tiene que incluir muchas más cosas que las reflexiones que Marx pudo abordar en aquel momento. Por ejemplo, yo creo que en Marx hay un predesarrollo, hay atisbos, pero no hay un gran desarrollo de la cuestión nacional, e incluso tampoco hay un gran desarrollo de lo que va a ser las relaciones territoriales, de las relaciones de centro-periferia, de subordinación de unas economías a otras, y para eso ha hecho falta pues todo un avance teórico, político, económico, fundamentalmente en el siglo XX, la Escuela Antiimperialista de Nueva York, Paul Baran, Paul Sweezy, Samir Amin. Las teorías de la dependencia, pues yo creo que hay gente semi-marxista, o que también incluye la lucha de clases y con un factor determinante también, pero que yo creo que ha sido un aporte fundamental para entender también que
que más allá de la explotación del hombre por el hombre, como se utilizaba antiguamente, bueno, pues ahí también se establecen relaciones de subordinación, de centro-periferia, entre naciones, entre pueblos, entre territorios, etcétera, etcétera, y que eso no está incluido en la obra de Marx, igual que no está incluido en la obra de Marx, aunque pueda haber algún atisbo, fundamentalmente en Engels, pero atisbo y, bueno, pues con muchos límites a lo que son las tareas reproductivas. Yo creo que hay un binomio que es producción-reproducción y el capital fundamentalmente habla de las relaciones sociales que se construyen a partir de la producción y deja la reproducción a un lado. Yo creo que ahora que hablamos de crisis de cuidado, que ponemos a los cuidados en el centro, que hay toda una economía feminista que ha visibilizado lo que estaba invisible, lo que no se valorizaba por el capital, lo que no se incluía en otros cálculos, pero que son las relaciones sociales sobre las que se fundamenta también la producción. Bueno, pues yo creo que hay que reconocer pues, que hay también límites severos en la obra de Marx y que para un marxismo actual hace falta una incorporación de la dimensión feminista. Igualmente, yo creo que no hay atisbos, hay una obra que yo recomiendo, que está muy bien, que se llama La ecología de Marx, que es de John Bellamy Foster, editado por El Viejo Topo, muy interesante, muy ameno, muy didáctica, muy amplia. Habla poco de ecología, o menos de ecología de lo que a mí me gustaría, pero bueno, pues que habla de que había ciertos atisbos ecologistas en Marx, evidentemente, en un mundo con 600 millones de habitantes, hace 150 años. Bueno, hablar de atisbos es ser profundamente optimista, pero hay reflexiones interesantes tanto en el joven Marx como en el Marx posterior que hablan del metabolismo entre la naturaleza y el hombre, entre la ciudad y el campo y el medio natural. Hay algunos atisbos y ha habido algunos eslabones perdidos en la tradición marxista. Podolinsky incluyó a la teoría del valor también unas primeras reflexiones sobre la energía, ¿no? Y sobre los límites naturales. Yo creo que eso se fue perdiendo y ahora, pues evidentemente, hay un redimensionamiento de la economía crítica a partir de aportaciones ecologistas que son fundamentales. Y por último, también para hablar de los límites de esta obra y antes de meterme un poco en el recorrido, bueno, de los elementos que yo destacaría hoy, yo voy a hacer propaganda de lo mío, yo voy a hablar de mi libro. Entonces, en Marx no hay ninguna reflexión sobre el resto de seres vivos con el que compartimos este planeta. Es decir, no hay una reflexión animalista, no hay una reflexión animalista en general en el marxismo. Empieza ahora esa reflexión, o es reciente, no ahora, pero sí es reciente. Y bueno, pues yo creo que en una economía crítica y sobre todo en una proyección de un socialismo de cuidados, de una sociedad entre iguales, pero que cuida, que se relaciona de otra manera con la naturaleza, pero también con el resto de seres vivos, que hay seres que sienten tristeza, alegría, miedo, felicidad, que sufren y disfrutan. Hay una responsabilidad, por tanto, de cuidados nuestra y eso habría que incluirlo de alguna manera en un proyecto socialista. Pensar que eso no forma parte del acervo de, por decir, como decía, bueno, como cantaba Lennon, ¿no? De un héroe o heroína de la clase trabajadora, pues un héroe o heroína de la clase trabajadora sería un gran tribuno de la plebe, alguien que se preocupa no solo de las relaciones o de las cuestiones corporativas de la clase trabajadora, sino que tiene un proyecto de mundo que se ocupa del conjunto de opresiones. Y también, si hablamos de un socialismo de cuidados, pues trata de cuidar a todos aquellos seres vivos también con quien compartimos este planeta. Eso no está incluido en la economía, evidentemente, no está incluido en el capital, pero bueno, pues son los límites que tiene el capital y son las aportaciones que hemos ido realizando, bueno, pues para a la economía crítica añadirle algunos elementos que son fundamentales para proyectar un socialismo de cuidados que debería ser la parte, bueno, pues la parte fundamental del programa de una noción como anticapitalista, ¿no? Para empezar un poco con lo de hoy, yo voy a recorrer sobre 3 cuestiones. Podría haber cogido otras 3 cuestiones cualquiera, o 2, o 4, o 5, y seguramente aquí que hay gente, bueno, buenos economistas y algunos buenos profes de economía, amigos míos, podrían haber cogido otro elenco, otro abanico de hitos del capital, o no tanto del capital, de la economía crítica, ¿no? Vamos a utilizar la efeméride del capital para hablar de economía crítica, ¿no? Entonces yo
he cogido 3, que son explotación, que es mercado y que es crisis. Me parecen 3 elementos con los que podíamos introducirnos a la economía crítica a partir de Marx, con unas gafas también de más colores que le añadan más dimensiones al pensamiento de Marx y a lo que nos permitió Marx, ¿no? Bueno, pues empezando por la explotación, yo hablaré de explotación, de desigualdad, algunas cosas básicas. Yo creo que lo fundamental del capitalismo como sistema, bueno, o una de las cosas fundamentales, no lo fundamental, es que es un sistema que intenta valorizar permanentemente un capital inicial. Frente a otros sistemas que no tienen, otros sistemas precedentes al capitalismo que no tienen esa intención. Es decir, en el capitalismo toda producción, toda acción, por así decirlo, trata de que un capital inicial que podemos valorar a través del dinero, si se quiere, para simplificar esto, un capital inicial A, después de esa acción, después de ese proceso, tiene que tener una cantidad prima que tiene que ser superior. No hay acción en el capitalismo que no pretenda eso, que no pretenda valorizar permanentemente el capital inicial. No hay ninguna empresa que se monte, no hay ninguna inversión que se realice, sino es para que el resultado final de esa inversión sea valorizar, obtener un capital superior al inicial. Entonces, es un sistema cuyos sujetos, los sujetos que intervienen para producir, y fundamentalmente que dominan la producción, aunque después veremos que hoy la producción, no solo vamos a hablar de producción, por así decirlo, pero la acción de los sujetos que dominan la esfera de la producción y de la circulación es valorizar permanentemente los capitales iniciales. Claro, para eso Marx le dedica mucho tiempo a pensar cómo en el proceso de producción el capital inicial después se transforma en un capital que vale más, por así decirlo, que tiene más valor, ¿no? Al final llega a la conclusión de que el trabajo humano crea valor añadido en el proceso productivo y que es lo único que crea valor añadido, que crea un valor de más en el proceso productivo, que sin trabajo humano no se crea ese valor añadido. En el proceso de producción puede entrar energía, pueden entrar materias primas, puede entrar el uso, la amortización de las herramientas y de la maquinaria, pueden entrar muchas cosas, pero esas cosas no se valoran en el proceso productivo, no se revalorizan, perdón, en el proceso productivo. Cualquier contabilidad de gestión, cualquier contabilidad de costes de cualquier empresa sabe que si estás gastado en una unidad de producir lo que sea un bolígrafo 3 céntimos de plástico, al final el bolígrafo total incluye 3 céntimos de plástico, no incluye 4, ni 5, ni 6. Tú puedes engañar a quien sea, pero evidentemente si lo vendes más caro, puede haber otros competidores que lo vendan más barato y que estén utilizando 3 céntimos de plástico y vendan el producto a 3 céntimos de plástico más barato que tú, ¿no? O sea, entonces, claro, ¿qué es lo que pasa en ese proceso? En ese proceso lo que pasa es que hay una mercancía que es el tiempo de trabajo que está contratada por el capitalista, contrata a personas, pero las contrata, el valor de la fuerza de trabajo es el valor de su tiempo intelectual y manual añadido a la producción. Tú no contratas el valor del trabajo, contratas el esfuerzo físico o intelectual de esas personas, contratas por una hora a esas personas. Y claro, en el proceso, para que el proceso sea rentable, esas personas tienen que producir más valor de lo que ha costado contratarles. Claro, si en el proceso de producción la energía, la maquinaria, las materias primas valen lo mismo al principio y al final del proceso, pero tú contratas a la fuerza de trabajo por una serie de horas, por su tiempo de trabajo, pero en ese tiempo han producido un valor añadido, al final las mercancías valen más. Pero ese más que valen tiene que ver con el valor del trabajo es superior al valor de su fuerza de trabajo, al valor por el que se le ha contratado, por
por su tiempo, por su disponibilidad, ¿vale? Eso en el capitalismo es algo que aparece muy escondido en la relación salarial, porque de alguna manera el capitalista te contrata por un tiempo y te da un salario y parece una relación justa, ¿no? Mientras que en los sistemas económicos precedentes esa relación de explotación, es decir, esa relación por el cual una cierta mayoría social produce más de lo que se queda y ese excedente va a parar a otro, esa relación está escondida en la relación salarial. En el feudalismo, los campesinos, de alguna manera, producían una cantidad y era muy evidente que parte de esa cantidad iba al señor feudal. Entonces la explotación era como muy evidente. Bajo la relación salarial no es tan evidente. No queda tan evidenciado. Entonces queda un poco oculta esa explotación, aunque, por ejemplo, aquí es que estoy viendo a gente que trabaja en subcontrata, ahí es muy fácil, ¿no? Es decir, bueno, hay empresas que te contratan por 4 horas y están cobrando 8 horas por ti. Ahí es muy fácil, es muy evidente la relación de explotación y muy fácil calcularla. Pero en general eso son excepciones. En el mundo capitalista la relación salarial esconde de alguna manera una relación de explotación. Por lo tanto, hay un excedente que le vamos a llamar plusvalor, no le voy a llamar plusvalía para que esto dé un poquito también de juego. Hay un plusvalor, un valor de más que producen los trabajadores y ese excedente va a parar a manos del propietario de la empresa, a manos del capitalista. Eso, bueno, como punto inicial de la teoría económica de la explotación, ¿vale? Según también Marx, la intención de todo capitalista es que ese plusvalor, que ese excedente, aumente constantemente. Es decir, que esa inversión sea, la inversión que hace en la actividad productiva sea lo más rentable posible y si evidentemente quien produce valor de más es la fuerza de trabajo, es el trabajo humano, pues que ese excedente se vaya agrandando. Hay dos formas y quería un poco, que yo creo que esto puede servir para el debate, de agrandar ese excedente. Una que se llama plusvalor absoluto, es decir, que el esfuerzo físico o el número de horas que se trabajan se amplíe. Él pensaba que esta era una forma muy conservadora y que no iba a ser la forma fundamental en la que se iba a ampliar la cantidad de plusvalor, la cantidad de excedentes producidos por los trabajadores, pero yo diría, de manera provocadora, que hoy estamos volviendo en algunos sitios a una cierta forma de plusvalor absoluto. En la medida en que la siguiente forma que voy a explicar está un poco estancada, que es la forma normal, lo que entendía Marx que era normal de incrementar el excedente, estamos viendo cómo por primera vez en la historia volvemos a incrementar el excedente a través de un incremento del esfuerzo físico, del número de horas trabajadas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, bueno, tiene que ver con otra serie de cosas que vamos a comentar después. Claro, eso era la forma como conservadora, ¿no? A aumentar la explotación por esa vía. Hay una forma que él entendía, por ponerlo entre comillas, progresista, que es lo que llamaba el plusvalor relativo, que, bueno, tenía que ver con la introducción de tecnología. La introducción de tecnología incrementaba la productividad, es decir, que con las mismas horas trabajadas se conseguía, de alguna manera, incrementar la producción. Claro, evidentemente, pues al incrementar la producción por hora trabajada, incrementa el excedente, incluso hay un margen para incrementar el salario, ¿no? Aquí hay un límite para incrementar los salarios que, y yo creo que por eso está siempre en boga en los medios de comunicación, los límites que normalmente las patronales ponen para incrementar los salarios son los incrementos de productividad, ¿vale? Si los salarios crecen por encima de la productividad, pues evidentemente el excedente va a ir disminuyendo. Si la productividad se incrementa en un porcentaje y los salarios y el excedente se incrementan en los mismos porcentajes y se reparte igual que antes, habrá más salarios, pero también crece el excedente, ¿no? Esta era la forma progresista que Marx entendía en la que podía pues podía ir creciendo el excedente, invirtiendo en tecnología. Yo a día de hoy creo, después lo hablaremos cuando hable de crisis,
creo que hay un estancamiento de la productividad, lo pongo aquí para discusión, y creo que los únicos crecimientos que se están dando en la productividad tienen que ver con tecnologías que incrementan el esfuerzo físico o el control sobre los trabajadores. Incluso el trabajo a distancia tiene que ver con un mayor control de la vida de los trabajadores y del tiempo disponible. Las cámaras, los sistemas, por ejemplo, para controlar cuántos minutos tiene en tal fábrica para ir a mear, ¿no? Es decir, bueno, no son grandes saltos en la tecnología que produzca, sino son pequeñas modificaciones de la productividad basadas más en el control del tiempo de trabajo que en maquinarias que han producido una cierta revolución tecnológica y un salto enorme de la productividad. Por eso yo creo que estamos en un momento en el que el control y la disciplina del tiempo de trabajo e incluso aumentar las horas de trabajo se está convirtiendo en la forma de agrandar el excedente porque no hay una nueva onda tecnológica que permita otro tipo de cosas. Por lo tanto, la productividad se va a convertir en una de las claves de la reflexión, yo creo, de la economía crítica. Yo tengo que decir también, para seguir un poco, que nos sirva después para el tercer punto, que esa valorización, esa apropiación del excedente por parte del capitalista de lo que trabajan los trabajadores no se puede llevar a cabo, no se puede realizar si no hay venta de los productos. Entonces, aunque el valor de las mercancías sea superior al final del proceso de producción que al inicio, si no hay venta, no hay realización del plusvalor. Quería deciros también que yo he distinguido plusvalor de plusvalía. Voy a ir terminando la primera parte y os voy a dejar ahí una serie de reflexiones, preguntas y tal para pasar a la segunda. He dejado abierto la diferencia entre plusvalor y plusvalía y a lo mejor, bueno, pues hay algunos compañeros que esto no les gusta mucho y que, bueno, que depende de quién lo utilice, puede parecer más ortodoxo o no, porque creo que es útil para después meternos en el tema financiero, en el tema especulativo y demás. Para mí el plusvalor yo lo definiría como el excedente que tiene que ver con el incremento de valor en el proceso productivo, mientras que la plusvalía tiene que ver con ganancias del capital que no se realizan en procesos de incremento del valor. Por ejemplo, me compro un piso, no le hago nada y 2 días después lo vendo por más. No hay nuevo valor en la sociedad, sino que, bueno, pues yo he hecho una operación en la que, bueno, me he apropiado de la riqueza de alguien, pero el valor del conjunto de la sociedad es el mismo, ¿no? Y yo creo que esto es importante después para hablar de capital ficticio, de los procesos financieros, etcétera, etcétera. Voy aparcando esta parte de conceptos un poco que tienen que ver con la explotación, la desigualdad, porque evidentemente aquí hay una parte del origen de la desigualdad, que es que hay gente que tiene la propiedad de los medios de producción y gente que para poder vivir tiene que ser contratada. Esto es un proceso creciente en el mundo, no ha parado, no hay menos asalariados en el mundo, hay 3.000 millones de asalariados en el planeta. Si a eso le añade a la gente que está desempleada o a la gente que puede combinar una pequeña rentita a partir de la autoexplotación, pero que después tiene que buscarse la vida de otra manera, bueno, podemos decir que la proletarización del mundo es más amplia que nunca. Eso, evidentemente, en los siglos precedentes al siglo XIX y el siglo XIX, bueno, fue de forma progresiva, lenta, quitando a la gente las tierras comunales para que tuvieran que irse a trabajar a la ciudad, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, pues para que no tuviera otro medio de supervivencia, que no se fuera vender su tiempo de trabajo, pero eso, lejos de haberse estancado o disminuido, ha crecido como nunca. Hay más clase trabajadora que nunca en términos sociológicos, aunque en términos políticos, evidentemente, no podemos decir que hay más conciencia, que no hay una clase que se reivindica a sí misma, que tiene un proyecto frente a la otra clase. Eso, bueno, esa forma parte del problema actual y de las tareas nuestras actuales. Sobre conceptos. Cuando
el plusvalor se realiza, cuando ese excedente se realiza, es decir, cuando esa riqueza de más que se produce se realiza, el capitalista tiende a consumir una parte, ese beneficio lo consume, el capitalista o los capitalistas consume una parte, pero otra parte la utiliza para reinvertir los beneficios y ampliar sus capacidades productivas, para ampliar la producción, para mejorar la maquinaria, porque está en un mundo en el que compite permanentemente con otros capitalistas. Y yo creo que esto es sumamente interesante. Es decir, el capitalismo te empuja a un proceso de producción y acumulación permanente. ¿Hacia dónde se acumula? Generalmente se acumula hacia donde sea rentable. Después quizás en la parte de mercado podamos ahondar en un concepto que es el de tasa de ganancia. Pero si la rentabilidad de su actividad es rentable, invertirá ahí y aumentará sus capacidades productivas. Y lo hará también para competir con otros y hacerse con una mayor cuota de mercado. Si hay otras actividades productivas más rentables, desplazará capitales parte de ese excedente hacia otras inversiones, abrirá nuevos negocios, etcétera, etcétera. Con lo cual, el sistema capitalista está permanente en marcha y transforma permanentemente la relación entre capital y trabajo, transforma permanentemente la productividad, invierte permanentemente para encontrar las zonas más rentables de producción y de consumo. Yo creo que esto es sumamente interesante por varios motivos. Primero, porque hemos hablado de quién crea valor, pero no hemos hablado del valor de las cosas, ¿no? Bueno, pues Marx utiliza un término para hablar del valor de las mercancías, de las cosas que se producen y va a ser vendidas, que es el trabajo socialmente necesario. Claro, si seguimos el esquema anterior, uno dirá, bueno, cuanto más valor, cuanto más horas de trabajo cristalizadas digo porque aquí no solo cristaliza el trabajo humano, también las materias primas, la energía, todo lo que hace falta para producir este bolígrafo, ¿no? Cuanto más valor hay aquí, cuantas más horas de trabajo hay aquí, si todo es reducible al final a horas de trabajo, aunque podemos hablar en costes en unidades monetarias, más valdrá esto. Y evidentemente no, es decir, si hay un empresario o un capitalista que es muy ineficiente y sus métodos hacen que le cueste mucho hacer esto, este bolígrafo en el mercado, porque al final hay que llevarlo en el mercado para realizar la producción, este bolígrafo no va a valer 1.000 euros por muy ineficiente que sea él. Entonces Marx utiliza una media, ¿no? El trabajo socialmente necesario, lo que es normal, en el tiempo normal o las horas normal o el coste normal, podríamos decirle, de hacer este bolígrafo. Claro, las empresas que tengan un coste medio superior para hacer este bolígrafo van a ser poco competitivas, tenderán a desaparecer. Y las empresas que tengan un coste inferior al coste medio podrán bajar los precios, hacerse con más cuotas de mercado, o podrán mantener los precios y hacerse con un excedente mayor. Yo creo que esto es muy interesante porque al final, si entendemos que el excedente que producen los trabajadores de una empresa aportan a un excedente global, en general, las empresas con mayor productividad, los sectores con mayor productividad y los territorios con mayor productividad canalizan hacia sí los excedentes no solo de su propia empresa, de la riqueza no solo producida por sus propios trabajadores, sino del resto de sectores, del resto de territorios, del resto de empresas. Y yo creo que esto a mí me parece bastante interesante y es lo que hace que permanentemente entremos en un proceso de producción y acumulación. Esta lógica de no parar, ¿no? Es como montar en bicicleta, ¿no? No te puedes parar, ¿no? Bueno, yo quería destacar esto porque al final la lucha por la productividad va a ser una de las partes claves que yo creo que hemos abandonado de nuestras reflexiones, no digo aquí, sino en el conjunto del movimiento. Es decir, hemos abandonado de alguna manera cómo los frutos de esa productividad son distribuidos territorialmente entre clases, género, etcétera, etcétera. Yo creo que hay algún tipo de reflexión que no está de por medio, ¿no? Bueno,
Y ahora, pues antes de pasar al siguiente punto sobre explotación, perdón, de las 3 líneas que yo iba a comentar del capital, pues deciros algunas reflexiones en relación a este tipo de conceptos. Por ejemplo, yo creo que de este concepto también de explotación se deduce una cosa, y es quién crea empleo, ¿no? Yo creo que a veces cuando hacemos los programas de empleo para las municipales, para las autonómicas, para las generales, estamos muy obsesionados y, bueno, y en parte porque no tenemos herramientas por ver cómo hay empresas que invierten y generan nuevos empleos, ¿no? Y ahí pues no tenemos en cuenta que, bueno, que entre otras cosas los mercados también se saturan, que a veces la inversión en nuevos empleos supone que otros empleos se destruyan por otro sitio, si el mercado no puede asumir un crecimiento constante de las mercancías que no pueden ser asumidas, no pueden ser consumidas, no pueden ser realizadas, que cuando hay un exceso también de capitales, pues se tiende a una sobreacumulación, es decir, capitales que no son rentables, y yo hablaba al principio de que el capital necesita valorizarse permanentemente, entonces cuando hay capitales que no se valorizan, se entra en crisis, pero también perdemos de noción que quien crea empleo en última instancia es la propia clase trabajadora. Amancio Ortega, que aparece como un tío que abre nuevas empresas, que produce más, que abre nuevos comercios, nuevas tiendas. Bueno, ¿cómo las abre? Pues las abre en parte con un excedente que es el valor cristalizado producido por sus trabajadores anteriores. Es decir, no hay ningún capitalista, y ahora, bueno, puedo matizar algo, que cree nuevo empleo. Ese nuevo empleo lo hace con la inversión o con el excedente derivado de lo que han trabajado los trabajadores que están en su empresa. Y si no tiene el dinero suficiente para hacer nuevas inversiones, lo pide prestado, pero después, ¿cómo lo paga? Con el trabajo, con el excedente producido por los trabajadores, con lo cual en esta sociedad no hay capitalista que cree nuevo empleo. Esa riqueza proviene de algún sitio. Podemos decir, bueno, los autónomos, tal. Bueno, los autónomos después tienen que dedicar tiempo a su autoexplotación para poder pagar el crédito con el que invirtieron. Es decir, bueno, pero en general es el trabajo humano el que crea las posibilidades de nuevas inversiones. Claro, lo digo porque esto es importante, porque a veces, bueno, pues cuando vemos por qué hay que dar ventajas fiscales a ciertos empresarios y se hace el discurso de quienes son los que crean empleo, crean país, etcétera, etcétera, pues hay que decir que no es verdad. Ese empleo se crea con una riqueza persistente y esa riqueza persistente viene del trabajo humano de la clase trabajadora. Y bueno, podemos discutir después algunas cosas, ¿no? Pero creo que esto sería importante darle después una vuelta. Evidentemente nos podemos plantear también modelos de que las pequeñas empresas tengan más peso que las grandes, pero en este sistema de producción y acumulación, en general, las grandes empresas que van acumulando un ritmo más rápido van creando las condiciones para absorber a las pequeñas, para que las pequeñas se queden fuera de juego, por lo que yo decía antes, las más productivas van, de alguna manera, arrebatándole posiciones a las más pequeñas. Entonces, cuando le damos posiciones a las más pequeñas frente a las grandes, este rollo de las pymes y tal, yo creo que en parte está bien porque redistribuye un poco mejor la riqueza. Ojo, en las pymes también hay trabajadores que son en última instancia los que están produciendo también esa riqueza, ese excedente, y a veces no lo tenemos en cuenta, pero cualquier pequeña empresa que tenga una ventaja, en general tiende a ser mediano o grande. Es decir, que no es que vayamos a mantener un equilibrio permanente entre unas y otras, ¿no? Entonces, bueno, creo que también sería importante tener ese en cuenta. Y creo que después, bueno, creo que en los programas fundamentalmente de Podemos, ¿no?, y del Bloque del Cambio, en general, cuando hablamos de desigualdades, yo creo que hay que dar una vuelta a las desigualdades, porque yo creo que evidentemente han vuelto a crecer enormemente. Y eso tiene que ver con que las ganancias de la productividad, el excedente, bueno, pues se vuelve a redistribuir mal. Hay mecanismos de redistribución del excedente, por ejemplo, la fiscalidad. Poner impuestos al capital, de una u otra manera, pues significa que parte del plusvalor arrebatado a la clase trabajadora
se lo puedes quitar a los capitalistas y volverlo a redistribuir. En general, con las políticas neoliberales lo que estamos haciendo es lo contrario. Le estamos poniendo impuestos a los trabajadores y distribuimos las rentas de esos impuestos hacia las clases altas. Pero, aunque es verdad que en Podemos y en el Bloque del Cambio hay unas propuestas de programas sobre fiscalidad importantes para volver a redistribuir el plusvalor, en general no hay ninguna medida que vislumbre un horizonte socialista, es decir, que critique profundamente cuál es la raíz de las desigualdades. Es decir, tratan de paliar la desigualdad, pero ya no cuestionamos la raíz de las desigualdades, que está en la propiedad privada de los medios de producción, en que algunos tengan acceso a tener medios de producción y los otros tengamos que vender nuestro tiempo de trabajo y estar, de alguna manera, condenados a producir riqueza para que otros se la apropien. Es decir, no hay, en general, nada que vaya a las raíces de los problemas. Incluso, cuando hemos hablado de sector financiero en algunos momentos, porque el sector financiero es fundamental para canalizar el plusvalor de unos capitalistas a otros, de unos sectores a otros, de unos territorios a otros, al mover el flujo de capitales, al financiar, al imbricarse con el capital productivo. El sistema financiero es fundamental para que la masa de plusvalor producida, para que la masa de excedente producida también se mueva, no se quede estático. Y al final, bueno, concentra también riqueza en algunos sitios y en algunos sectores. Incluso hay una pelea a través del sistema financiero por quién se apropia por el excedente global entre algunos sectores capitalistas y otros. Bueno, pues algunas veces en el programa de Podemos lo que venimos a decir es regulemos los excesos del sistema financiero, pero en ningún caso nos hemos planteado una nacionalización del conjunto del sistema financiero, un control del conjunto del ahorro y de los excedentes de este país para ver a qué tipo de inversiones destinamos y cómo hacemos dirigir el conjunto del ahorro. Pues eso está fuera de la discusión de Podemos y del Bloque del Cambio, cuando es un aparato fundamental para mover el excedente global. Entonces, bueno, pues yo también lo dejo aquí, igual que hace mucho tiempo que yo he dejado oír de hablar del reparto del tiempo de trabajo. Es decir, que, bueno, que si estamos en procesos que incrementan la productividad permanente, que ahora producimos lo mismo en menos tiempo, bueno, pues evidentemente para que haya empleo, bueno, pues podemos redistribuir esa productividad que tiene que ver con haber invertido en medios de producción gracias al excedente de los trabajadores. Bueno, pues redistribuyamos las ganancias de esa productividad, reduzcamos el tiempo de trabajo sin reducir los salarios. De eso hace muchísimos años que hemos dejado de hablar y que ha dejado de estar en la agenda pública. Y de hecho Podemos no lo está poniendo, y a mí me parece que la pelea por los resultados de la productividad es una pelea fundamental en la lucha de clases. Segundo, voy a ir ahora un poco más rápido, ¿vale? La raíz de la explotación y la desigualdad en el capital está, pero Marx dice que el corazón del capitalismo es la mercancía. De hecho, él en el prólogo del Capital, que es de las pocas cosas que me acuerdo del Capital así y tal, él decía que el reino de la libertad comienza donde acaba el reino de la mercancía. Es decir, el capitalismo es un sistema cuya producción de bienes y servicios no se basa en satisfacer necesidades. Se basa en producir lo que es rentable. Y además, yo creo que Marx lo vea con total naturalidad. Si cualquiera de nosotros se ve abocado a abrir un negocio, no abres un negocio de cosas que se necesitan en la sociedad. Hombre, puedes pensar que se necesitan, que lo puedes... Bueno, puedes tener la intención, pero abre un negocio de lo que va a rentabilizar tu inversión. Si no te va a dar dinero, no vas a abrir ese negocio, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importantísimo y marca una tendencia antidemocrática, ¿no? En la medida en que hay que haber una mayor concentración de los capitales en esta sociedad, yo creo que ese dato se puede ver, los grandes sectores productivos están cada vez en menos manos, en menos empresas. Hay estadísticas que se publican anualmente de rating sobre concentración de capitales y eso lo podemos ver. Y además, si añadimos
que el capitalismo se basa en la mercancía, en producir cosas destinadas a ser rentables, bueno, pues entendemos que al final robamos democracia. Es decir, posiblemente en algunos sitios harán falta producir ciertas cosas que al no ser rentables no se producirán, que nosotros las demandaríamos, pero que el capitalismo no las va a producir precisamente por eso. Pongo un ejemplo. En Estados Unidos, yo creo que las cifras de personas sin sanidad, aunque yo no he visto los resultados de la reforma Obama, que al final fue muy limitada, creo que hay como unos 50 millones de personas sin sanidad, ¿no? Y en cambio es el mayor productor de armas. Eso no es casualidad. Es decir, los 50 millones de personas que no tienen sanidad en Estados Unidos es que no tienen poder adquisitivo y, por lo tanto, si no, se abrirían nuevas empresas privadas que atenderían a esos 50 millones de personas y ya está. Y, en cambio, pues las armas es un sector muy rentable. Se desplazan recursos para producir armas y no se utilizan esos mismos recursos para producir sanidad, ¿no? Bueno, yo creo que la gran conversión con esta lógica del mercado en el capitalismo es que nosotros hemos pasado a tener una economía con mercado. Yo creo que es muy difícil no tener una economía con mercado. Otro tema polémico para después discutir. Incluso he visto algún artículo reciente en la web de Viento Sur muy optimista sobre poder planificar toda la economía y, por tanto, bueno, pues pasar por encima del mercado en todos los aspectos de producción de bienes y servicios. Estaba realizado por algún tipo de matemático y demás. A mí me parece excesivamente optimista. Yo creo que va a haber mercado, pero el problema es que en el capitalismo no tenemos una economía con mercado, tenemos una economía de mercado. Es decir, que el conjunto de relaciones sociales, que son relaciones desiguales, que están detrás de cualquier mercancía, es decir, lo bonito del capital, hay partes bonitas del capital, es que, por ejemplo, cuando Mar habla de una mercancía, por ejemplo, este bolígrafo, él no entiende la economía solo como un proceso de costes, ¿no?, de producción de costes, sino él describe el conjunto de relaciones sociales que hay detrás de este bolígrafo. Es decir, quiénes son los trabajadores, qué poder tienen frente a su empresario, quién lo produce, en qué contexto natural, cuáles son sus competidores. Es decir, yo creo que eso es lo interesante. Entonces, detrás del mercado hay un conjunto de relaciones sociales profundamente desiguales y esas son las que no vemos y esas son las que, de alguna manera, deciden ya todos los aspectos de la economía. Ese conjunto de relaciones desiguales que, cuando interactúan entre sí, al final nosotros hemos llamado de mercado. Y entonces, bueno, pues nosotros tenemos a día de hoy una economía de mercado. Voy a describir algunas cosas que me parecen polémicas en torno al mercado, porque tienen que ver con bueno, cosas que tenemos que tener en cuenta si pensamos en una transición al socialismo. Primero, yo creo que en el mercado hay algunos elementos posibles de democracia. Los grandes defensores del mercado lo que dicen es que lo que existe es soberanía del consumidor, en la medida en que los consumidores, con sus gestos de compra, deciden qué quieren comprar y qué no. Bueno, pues están dando unas señales a los productores que están viendo lo que es rentable y lo que no es rentable y hacia dónde trasladan capitales y, por tanto, lo que se produce y lo que no se produce. Evidentemente, eso esconde una serie de críticas potentes que nosotros tendríamos que tener en cuenta en un socialismo si tuviéramos algunos mecanismos de mercado. El primero es que no todo el mundo decide lo mismo, es decir, no todo el mundo tiene la misma soberanía en el mercado, la soberanía depende de la renta. Cuantos más actos de consumo realices en el mercado, más estás pesando, más estás decidiendo, y hay algunos productos que incluso no, hay gente que no puede votar para algunos productos porque no tiene la renta suficiente para comprarlos, con lo cual el mercado es un sistema que, si no hay una distribución más o menos igualitaria y se parte de relaciones sociales más o menos igualitarias, es un sistema antidemocrático. No es verdad que exista soberanía si existe un punto de partida precedente que no es igualitario. Segundo, bueno, hay toda unos condicionantes, es decir, nosotros también elegimos entre un abanico dado. Yo decía antes que es muy difícil planificarlo todo, pero a día de hoy las grandes empresas
planifican bastante. Es decir, hoy seguramente las grandes empresas de la moda saben el tipo de calzoncillos que yo me voy a poner en diciembre, ¿no? Ya están diseñados, los van a producir pronto. Es decir, toda la moda que va a venir en la temporada otoño-invierno, bueno, pues ya está diseñada, y después además, bueno, pues hay 3, 4 empresas que marcan la tendencia y el resto de pequeñas y medianas empresas se dedican a producir en torno a la tendencia marcada. De alguna manera, el capitalismo establece un patrón de producción, pero también un patrón de consumo y la forma en la que se realiza ese consumo. Entonces, bueno, el margen de maniobra ahí es muy limitado. Segunda cosa, hay defensores del mercado que dicen que la gran ventaja del mercado es que no nos tenemos que poner de acuerdo para decidir qué producir y qué no producir, y que existe una especie de mano invisible en la que si todos actuamos egoístamente, no poniéndonos de acuerdo con el que tenemos al lado, sino mirando hacia nuestro propio interés, pues de alguna manera se consigue el resultado óptimo. Esto no significa el resultado más igualitario, sino el resultado óptimo. Esto también tiene una serie de críticas, como yo lo que he comentado antes, es decir, no todo lo que es rentable desde el punto de vista privado es rentable o lo mejor desde el punto de vista social. Desde el punto de vista óptimo, bueno, al final, digamos, los teóricos ortodoxos tiraron de Pareto para decir que el óptimo es aquel momento en el que o aquel punto en el que para mejorar a alguien tienes que empeorar a otro. Si eso pasa, ya estás en el óptimo. Pues imaginaos ahora mismo, es decir, si tenemos que mejorar las condiciones de la gran mayoría social en este país, evidentemente hay una clase a la que hay que perjudicar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que este tipo de cosas está bien plantearlas como crítica al mercado. Yo creo que también ha habido después teorías interesantes como las teorías de juego que han avalado, incluso matemáticamente, incluso a través de premios Nobel, que no han sido precisamente anticapitalistas, pero que como nos dan la razón, nosotros tenemos que tirar de ellos, pues que han avalado que precisamente en muchos de los contextos la cooperación genera mejores resultados que la competitividad. Y ahí, bueno, el dilema del prisionero, una serie de elementos que no dan tiempo a poner aquí, pero que reflejan que incluso entre iguales, porque el mercado, el punto de partida no es entre iguales la cooperación da mejor resultado que la competitividad. Otro elemento es que efectivamente no estamos entre iguales, y yo creo que eso es una crítica importante. El mercado reproduce las desigualdades, ¿no? Las amplía, por así decirlo, en la medida en que los puntos de partida son distintos, como yo decía antes, la relación capital-trabajo y todas las que esconde la relación capital-trabajo y vehiculiza la capital-trabajo, la de género, la de raza, la de nación, etcétera, etcétera, al partir de relaciones desiguales lo que hace es fomentar la desigualdad. Yo, de todas maneras, con esta historia, yo, viendo todas las críticas que hay que hacer al mercado, yo creo que evidentemente nuestro reto es no tener una economía de mercado, pero yo creo que en una transición al socialismo, en una posible sociedad socialista, en una inevitable sociedad socialista, yo creo que lo planteamos el año pasado y vuelvo a tirar la polémica. Creo que va a haber una combinación de planificación, mercado y democracia, que no va a haber una esfera que sea plenamente autónoma y que de alguna manera eclipse a las demás. Yo creo que va a haber partes de planificación inevitables y además que van a asegurar reequilibrios entre sectores, que va a asegurar que las grandes necesidades sociales puedan llevarse a cabo, y creo que los grandes sectores estratégicos de una sociedad, transporte, telecomunicaciones, energía, agua, tienen que convertirse en bienes públicos o en bienes comunes. Yo creo que hay una parte de la energía hoy, fundamentalmente ligada a la energía solar, que puede ser más bien de bienes comunes, de bienes participados, intelectuados, y no solo de bienes públicos, ¿no? Evidentemente, en esa sociedad socialista vamos a tener bienes privados y deberíamos tener muchos bienes relacionales. Yo creo que una economía socialista deberíamos, en esa lógica de reducir el consumo, sobre todo que lo reduzcan algunos también, ¿no? Y de qué tipo de consumos tenemos que reducir. Habrá que ampliar también el consumo, o habrá que ampliar los valores de uso
que tiene que ver con lo relacional, o que tiene que ver con la cultura, o con el deporte, con el ocio, bueno, con un ocio con derechos, que yo creo que siempre planteo esto. Yo creo que el ocio está muy estigmatizado porque lo que tenemos ahora son personas ociosas con pocos derechos, con pensiones muy minorizadas o en el desempleo, pero que el ocio con derechos se valorizaría, ¿no? El ocio en ese momento. Entonces, bueno, yo creo que vamos a tener planificación, que vamos a tener mercado y que vamos a tener democracia. Que la democracia también tiene problemas, lo planteé también el año pasado. Yo os planteé 2 ejemplos, lo vuelvo a plantear. En el mejor momento de la economía yugoslava, sabéis que las empresas eran estatales, pero eran dirigidas por los trabajadores, ¿no? Había un control obrero de la producción. En el mejor momento, yo creo que se pasó por muchas fases. Hubo un extraño crecimiento del desempleo de manera importante en el mejor momento de la economía yugoslava. ¿Por qué? Porque a los trabajadores les resultaba mucho mejor repartir más beneficios que contratar a más gente. Entonces, bueno, creo que eso da señal de que la planificación y mecanismos centrales de intervención también son importantes. Os pongo un segundo debate que planteé también el año pasado. En la Guerra Civil Española, bueno, en la Revolución Española, para hablar con más propiedad, hubo un debate muy interesante sobre las empresas tomadas por los trabajadores, gestionadas por los trabajadores, fundamentalmente en Cataluña, yo creo que fue entre Juan Andrade, si quiero recordar, del PON, y creo que se dirigió a Abad de Santillán, de la CNT, y Andrade le planteaba una cosa muy curiosa, y él le decía: yo creo que toda esta experiencia de control obrero, de participación de los trabajadores en la producción es súper interesante, forma parte de la sociedad futura que anhelamos, pero también crea problemas. Los trabajadores que están en empresas, y vuelvo al concepto de productividad, muy productivas, muy rentables, con acceso a divisas, en sectores punteros, tienen salarios y condiciones estupendas, y los trabajadores que están en sectores menos rentables, con menos productividad, con menos acceso a divisas, menos punteros, tienen menos salario. Entonces, ojo, como no haya mecanismos también de planificación, de redistribución de riqueza y tal, pues también el cooperativismo por sí solo no resuelve las desigualdades, porque hay un trasvase de los excedentes de los sectores menos productivos hacia los sectores más productivos. Y hacen falta también mecanismos de planificación. Dejo la parte de mercado y me tiro con la última parte, con la parte de crisis. Yo creo que Marx es un teórico muy interesante de la crisis también. Yo creo que él ve a la crisis con 2 elementos. Uno, como un sistema contradictorio, con relaciones sociales contradictorias, que hace que el sistema entre en crisis de manera permanente. Es decir, la crisis forma parte de la vida del capitalismo, no hay capitalismo sin crisis. Y 2, Marx decía, pero es que el capitalismo utiliza las crisis para podar las ramas muertas, decía él. Es decir, de alguna manera los sectores menos rentables desaparecen, los menos productivos desaparecen cuando viene la crisis, y en el recomienzo después de la crisis, pues se recomienza desde un punto de vista más limpio. Bueno, pues donde han sobrevivido, digamos, los sectores más competitivos, y ese es el punto de lanzamiento. Yo creo que después de la muerte de Marx, en el mundo de la teoría económica no se retoma Marx y hay como un vacío, ¿no? Hay un semicontemporáneo, no contemporáneo totalmente, de Marx, que es Say, o Say, como se le quiera decir, que es un teórico que va a ser el inspirador fundamental de las teorías neoliberales hoy, que decía todo lo contrario a lo que decía Marx. Él decía que la crisis no tiene sentido en el capitalismo y que tenderemos a una situación sin crisis. ¿Por qué? Porque todo lo que se produce genera unas rentas que sirven para consumir lo que se produce. Por lo tanto, la economía permanentemente estará en el equilibrio. Y si no hay equilibrio y si hay crisis, es porque hay mecanismos de intervención sobre las lógicas de mercado. Es decir, si hay un excedente, si hay desempleo, es porque los trabajadores están cobrando demasiado. Si no hubiera derecho, si hay desempleo, ¿qué es lo que debe pasar? Bajan los salarios, se contrata a más gente y desaparece la crisis en el mercado de trabajo. Bueno, pues Say dice eso. Yo creo que Keynes hace una crítica muy interesante a Say. Él
explica que puede haber equilibrio con desempleo, que se pueden entrar en círculos viciosos de desempleo, menos consumo, menos producción, menos empleo, menos consumo, y que al final se puede llegar a una situación de equilibrio en el desempleo y que después el dinero no juega un papel neutral. Hay una economista que se llama Joan Robinson que coge parte de Keynes, que coge parte de Marx y dice, joder, si los keynesianos hubieran leído un poco más a Marx, hubieran llegado a sus mismas conclusiones un poco antes. Con esto no quiero decir que nosotros debamos ser keynesianos ni que Marx tuviera toda una serie de acuerdos con los keynesianos, pero bueno, creo que el aporte sobre la crisis de Marx, sobre la visión de la crisis en Marx, es un aporte muy necesario, pero creo que es un aporte insuficiente. Yo creo que ahí hay un economista que nosotros tenemos que retomar, un tipo que fue fundamental en nuestra corriente política, que fue Ernest Mandel. Yo creo que Ernest Mandel complejiza la visión de la crisis e introduce un concepto nuevo. Yo lo quería al menos comentar, que es el de onda larga. Él dice, en una onda larga hay un periodo ascendente, una fase ascendente de la onda larga, donde el capitalismo tiene menos crisis, es decir, son menos recurrentes, menos duraderas en el tiempo y con menos impacto. Y hay una fase descendente del capitalismo, una parte larga del capitalismo, donde las fases son más recurrentes, más prolongadas en el tiempo y con mayor impacto. ¿Qué es lo que él plantea? Que más allá de las contradicciones que ve Marx por las que el capitalismo va entrando en crisis, fundamentalmente por crisis de sobreacumulación, es decir, hay capitales que empiezan a no ser rentables, que el excedente no es rentable sobre lo que cuesta la inversión y que hay una tendencia general a bajar la rentabilidad, fundamentalmente por ese proceso de acumulación. Él ve más desajuste y es lo que dice. En general, lo que dice Marx es verdad, tendemos hacia la crisis, pero hay momentos en los que el capitalismo puede tener saltos tecnológicos, institucionales, formas nuevas de valorizar el capital que permite volverle a dar oxígeno y encontrar un periodo largo de estabilidad. Y que cuando eso se agota, vuelve a entrar en crisis hasta que vuelve a encontrar una nueva senda. Yo, para terminar, lo que diría es: hay una discusión importante entre los economistas o de nuestra corriente o que dialogan con nuestra corriente, fundamentalmente con esta teoría de las ondas largas, si estamos o no todavía en la onda larga que empieza después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, bueno, yo lo voy a comentar para simplificarlo, pero creo que es bueno para nosotros entenderlo en nuestros esquemas porque bueno, nos permite discutir con otros sectores también, con otros compañeros de otras organizaciones y demás. Después de la Segunda Guerra Mundial se abre un periodo de esplendor que dura 25 años. Fijaos, es el periodo de esplendor del capitalismo en el que sigue habiendo crisis, pero hay periodos mucho más largos de crecimiento, estabilidad, etcétera, etcétera, que tiene que ver con lo fundamental. Es que había habido una Segunda Guerra Mundial. Es decir, se habían destruido todas las capacidades productivas. Por lo tanto, el capitalismo le había dado al botón del reset. Entonces, para volver a tener una saturación de mercados, capitales no rentables. Bueno, cuando partes de nuevo desde cero, tarda mucho más tiempo al volver a saturar mercados, tener excedentes, etcétera, etcétera. Entonces, la Segunda Guerra Mundial hace eso de las ramas muertas. Es decir, de alguna manera destruye muchas fuerzas productivas y es como que se recomienza. Yo creo que no se puede entender ese periodo de esplendor sin la Segunda Guerra Mundial. No quiero decir que para que volvamos a un ciclo tengamos que tener una Tercera Guerra Mundial. No quiero decir eso, pero parece que los economistas lo quitan del mapa, ¿no? Es decir, bueno, no existió la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue decisiva para que existiera ese reset, ese recomienzo. Existió un periodo de políticas fiscales, de gravar a las clases altas para fomentar el consumo, por distintas razones en las que no voy a entrar. Existió un periodo de encorsetamiento de las finanzas, es decir, se priorizó lo productivo porque era rentable a lo financiero, ¿vale? Y lo financiero jugaba otro tipo de papel. Se produjo en masa, hubo un salto tecnológico con el plástico, con el vidrio, el coche y la fábrica fue el gran centro de producción para la estandarización de productos, para la rentabilidad, etcétera, etcétera. Y hubo eso se combinó esa forma de organizar la producción con las políticas keynesianas. Eso se agotó. Lo digo porque se agotó, porque hay gente que quiere volver al keynesianismo. Es decir, el periodo que viene después de crisis es un periodo que viene después del keynesianismo. Las políticas de gasto público, de fiscalidad a las clases altas y
Eso se agotó a finales de los años 60, los indicadores de rentabilidad ya indicaban que se iba hacia abajo y claro, frente a una crisis lo que viene es el neoliberalismo como respuesta para intentar que la rentabilidad fuera mayor. ¿Cuál es el problema? Que la rentabilidad ha crecido en momentos determinados, pero ha hecho más inestable al capitalismo. Ha generado que las bases de la crisis se fomenten. Entonces, claro, tenemos como periodos de crecimiento y vuelta a la crisis. Periodo de crecimiento y vuelta a la crisis. Crisis cada vez más devastadora y más potente. Someramente, ejemplo, el capitalismo que hace ahora ataca todas las conquistas sociales, ataca el mercado de trabajo, ataca la fiscalidad a las clases altas y se las pone a las rentas del trabajo. El 62% de los ingresos fiscales de este país vienen de las rentas del trabajo, por mucho que las rentas altas y que los capitalistas se desgañiten diciendo que pagan muchos impuestos. No pagan una mierda en este país. Es decir, los que pagan impuestos son las clases trabajadoras en este país. Entonces, claro, todo eso genera que el excedente social vuelva a las clases trabajadoras. Se estimula de alguna manera la rentabilidad, pero el consumo desciende. El consumo de la mayoría social desciende, con lo cual viene nueva crisis. Para intentar evitar eso, crédito. Pues el crédito te da una cierta bombona de oxígeno, pero claro, el crédito no puede ser hasta el infinito, con lo cual cuando has creado un capital ficticio enorme o has desatado a las finanzas y como lo productivo no es rentable, diriges todos los capitales sedentarios a la esfera de la especulación, durante un momento hay rentabilidad en la esfera de la especulación. Es decir, y por lo tanto, digamos que el excedente de algunos crece, pero cuando eso se hincha, lo que genera son burbujas especulativas que cuando estallan generan crisis devastadoras. Entonces, a corto plazo, crea pequeñas burbujas, crea bombonas de oxígeno, el capitalismo respira un poco, pero a medio y largo plazo está creando más condiciones destructivas o sea, está generando las contradicciones mismas del capitalismo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante verlo porque, de alguna manera, la teoría de la crisis es una teoría débil en otras corrientes. Y la gente que somos marxistas, aunque hayamos ampliado a Marx, le debemos a Marx, tenemos una deuda con él en haberle dado importancia a las relaciones sociales contradictorias y a la crisis como elemento fundamental del capitalismo. Creo que la teoría de las ondas largas a nosotros nos permite no solo mirar las crisis a corto plazo, sino tener perspectivas a medio y largo plazo. Y creo que esto también es importante para saber que las condiciones de precariedad, de fiscalización, de diferencias sociales, de desigualdades sociales, van a continuar muchísimo en este país durante mucho tiempo. Y por lo tanto vamos a tener también condiciones materiales para hacer política, por desgracia, pero va a ser así, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, por mucho que escuchemos los cantos de sirena de recuperación, es verdad, pueden venir algunos años de bonanza, de crecimiento fiscal, de expansión fiscal, lo puede hacer el PSOE, lo puede aprovechar, pero a medio plazo los grandes problemas de fondo del capitalismo no están solucionados con las medidas que se están tomando. Y por lo tanto nosotros también tenemos que anticipar eso. Es decir, que aunque haya a corto plazo momentos de expansivos fiscales posibles, va a haber condiciones políticas para nosotros ser una fuerza que diga cosas, ¿no? Ya está. Bueno, interesante y útil como siempre la intervención de Jesús Rodríguez. Ha puesto sobre la mesa múltiples debates de cara ahora a la parte en la que vais a poder plantear cuestiones, siempre con una limitación temporal, porque como hemos dicho, no disponemos de mucho tiempo, tenemos que economizar el tiempo, tenemos que rentabilizarlo. Así que vais a poder ir acercándonos a este micrófono que lo vamos a colocar en la esquina de la mesa para que podáis plantear vuestras cuestiones, vuestros debates o las intervenciones que queráis realizar. Máxime 3 minutos por persona, así que por favor, sed concises y gracias. Como estamos entre amigos, me voy a permitir un poco, y debido a que no soy economista, o quizás por eso, llevarle la contraria a Jesús.
porque a mí sí me parece que es importante que se lea El Capital y bueno, cada uno, es verdad, es un libro difícil, sobre todo en la primera sesión del libro primero, pues muy farragoso, toda la historia de la mercancía. Pero bueno, cada uno al ritmo que pueda, cada uno dedicándole el tiempo que pueda. Pero a mí me parece que sí que es importante que en una organización como anticapitalista y en toda la izquierda no se diga que no se lea El Capital. Porque, bueno, incluso yo creo que se debería crear una especie de movimiento o afición por poseer, por ese saber del cual somos herederos. Entonces, un saber que hay ahí, quizá esto es un poco de formación profesional de los economistas. Y otra cosa que quería decir también es que a veces se habla del capital como si fuera un libro de economía. El capital no es un libro de economía, ni es una economía crítica, sino que es una crítica de la economía política. Es decir, una crítica de la economía que había y que hay todavía de parte del capital. Es decir, que es un libro además de lucha de clases, es decir, de lucha de clases en la teoría, que me parece que es importante. Yo hablaría quizás de que se crearan círculos de lectura del Capital, para que gente que ha leído el Capital y ha tenido dificultades al leerla, compartan esas dificultades y las socialicen, ¿no? Esto era lo que quería decirle a Jesús especialmente. Pero vamos, por lo demás me parece imprescindible también que tenemos que estar criticando continuamente al Capital. Claro. Buenos días a todas. Aprovechando que Jesús viene de un territorio del sur desigualmente desarrollado, como nosotros los que estamos todavía más al sur, él hizo referencia en la cuestión del territorio como un elemento digamos, del capital, ¿no? de la acumulación y de todo esto. Entonces, bueno, se ve que es yo se lo pregunto a él porque sé que alguna vez, más de una vez, habrá tenido esa preocupación porque está en un territorio que parece que estamos condenados, y estos días ha salido en varios debates varias preocupaciones de gente que ha intervenido aquí con ese tema también, ¿no? Entonces la cuestión es ver en qué medida se recoge en el Capital esto, o digamos el marxismo, cómo desarrolla esta cuestión, o cómo Gramsci con el tema de la cuestión meridional también hablaba de algo de esto. Entonces, ver un poco qué podíamos decir de esto, porque parece que somos los condenados a la tierra, y yo creo que eso no... habría que hacer una reflexión en ese sentido, ¿no? Yo voy a enfatizar un aspecto del ciclo del capital, que es en el tipo del consumo, en el sentido de que si el capitalismo intenta valorizar los productos hechos por nosotros y no los puede vender, pues a nosotros en principio nos tendría que pagar el sueldo y lo vamos debilitando de alguna manera. Y en la medida que todavía no estamos en la sociedad postcapitalista, mientras tanto, que diríamos, ¿no? Pues cada uno de nosotros somos conscientes de que nuestro consumo puede ser revolucionario de alguna manera. Y así, aunque no podamos parar la locomotora, como decía la Mafalda, podemos llenar de ronchas el maquinista, ¿no? Y mejorar, además, si en nuestro consumo consciente estamos apostando por nuestros propios proyectos, estamos mejorando nuestras propias condiciones para continuar, o sea, estar debilitando, ni que sea un poquito, al capital y mejorando nuestras propuestas. Ya sabemos todos que son propuestas que además no parecen muy revolucionarias, pero en realidad sí que son, desde el punto de vista que no son sus propuestas, ¿no? Somos energía para la electricidad en casa, somos conexión o Eticom para nuestras telecomunicaciones, cuando sea posible participar en cooperativas de consumo para abastecernos de comida, Fiare para la banca o alguna otra opción de banca ética o responsable. Y ya está, solo eso. Vale, yo iba por otro lado, pero con el tema de consumo también quería enlazar por
un poco, estoy muy de acuerdo que las alternativas son necesarias y es algo que debemos construir y que debemos fomentar. Pero por otro lado, poner el foco en el consumo, de alguna forma también es una perspectiva muy liberal en el sentido de buscar el foco en la individualidad, en qué acción puedes hacer tú a nivel individual. Yo creo que una propuesta socialista tiene que pasar inevitablemente por modelos colectivos de acción colectiva y que, por lo tanto, poner ese foco en cómo consumimos, en qué tipo de productos, es un poco la base del capitalismo a nivel de construir una individualidad en base al salario, a individualizar la economía. Este es un poco el proceso que es fundamental en el proceso también que hace Marx a la hora de poner el foco del sujeto revolucionario en la clase trabajadora. Yo creo que hay mucho más potencial en una clase campesina que veía la necesidad del trabajo colectivo para poder construir un horizonte socialista, mientras que al poner el foco en la clase trabajadora, en el individuo que se basa en un salario para sobrevivir, genera una individualización que al capitalismo le va muy bien, porque al final crea esa fragmentación de buscar que cada persona es responsable de su economía individual, quizá en un primer modelo familiar, que fomenta que realmente esos monopolios de poder, esas grandes acumulaciones de capital, puedan influir mucho más, ya que la sociedad se encuentra mucho más individualizada. Pero una de las cosas que quería comentar es, ha habido un momento cuando hablabas del sistema de planificación, democracia y mercado que hará un horizonte de ese, como lo has dicho, ese socialismo inevitable. Creo que es muy remarcable decir que no es inevitable. Yo creo que la visión esa progresista de Marx de esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo es falsa. No hay una progresión inevitable, porque entonces podemos simplemente sentarnos en el sofá y esperar que ese socialismo llegue mágicamente. Hemos visto que eso no es así. Creo que también es importante remarcar que el feudalismo no es algo nuevo que sucede al Imperio Romano, sino que antes del Imperio Romano ya había estructuras feudales, de forma que ese feudalismo de estructuras pequeñas es algo que va a suceder siempre, no hay una progresión. Y en eso voy a que el socialismo no es inevitable, es algo que tenemos que construir día a día, es algo que tenemos que repensar, que imaginar, que ver cuáles son los problemas que hay en la sociedad que debemos atajar, que debemos solucionar y que debemos construir ese socialismo que no va a venir solo. Hola, buenas. Hola. Desde tu planteamiento de la crisis, has pronosticado directamente una crisis, ¿no? Y también has citado a un autor que hablaba del salto tecnológico como solución o como barrera de protección al capitalismo y sus crisis, ¿no? Yo creo que ahora estamos viviendo un nuevo salto tecnológico, ¿no? Que todos sabemos que es la robotización y la inteligencia artificial. Ya se han destruido millones de puestos de trabajo solo por este salto tecnológico, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos crear una alternativa socialista a través de este salto tecnológico? ¿Cómo se va a redistribuir esa producción? ¿Y qué va a hacer el capitalismo para frenar esta crisis con este salto tecnológico? Es decir, medidas como la renta garantida, ¿qué va a significar a través de una robotización, una disminución de las horas de trabajo, una disminución de los puestos de trabajo? ¿Qué va a significar este tipo de medidas, ¿no? Para darnos las migajas del pan entero? Vamos a ir terminando el turno de intervenciones. Nos gustaría también que las compañeras que están presentes participaran, porque parece que solo hay hombres subiendo a hacer preguntas, como si nos diera vergüenza tomar el turno de palabra. Y estoy aquí de manera voluntaria obligatoria, pero... Voluntaria obligatoria. Sí, el voluntarismo de Anticapi. Pero por favor, también las mujeres podéis participar, animaros a tomar el turno de palabra. Que no se me oye. Pues eso, las mujeres, animaros a tomar también el turno de palabra, compañeras. No dejemos que siempre los hombres sean quienes ocupen los debates, que creo que es una reflexión importante en nuestros espacios. Menos aplausos y más subir a hacer preguntas. Va a pasar Jesús a responder a las distintas cuestiones que habéis planteado y luego daremos una última oportunidad por si alguna compañera quiere plantear algún nuevo punto de debate.
Vale, por ir paseando un poco por lo que se ha planteado. Yo, más que contestar, bueno, opino también como uno más. A ver, yo creo que la lectura del Capital puede ser una discusión que podemos tener en el bar casi, porque quizá tiene que ver con la experiencia particular y tal. Yo creo que hay textos que sin el Capital no se entienden y que hay aportaciones de economistas marxistas que sin el Capital no se entienden. Entonces, bueno, ir a la fuente permanentemente para entender todas las aportaciones posteriores, no sé si es necesario, pero bueno, esto tiene que ver con métodos de estudio. Yo creo que yo no entendería a toda la economía crítica del siglo XX y del siglo XXI sin Marx y sin el Capital. Entonces, bueno, pues hay veces que para militantes, para gente interesada en esto, le es mucho más fácil acceder a gente que ha sabido traducir, incorporar, simplificar el lenguaje a esos textos que ir directamente al Capital. Pero bueno, yo no sé, yo no, todo lo contrario de no estar el Capital, sin el Capital pues no existiría todo un acumulado ¿no? en la aportación. Y bueno, y muy de acuerdo contigo con que es sobre todo en el Capital lo que encontramos es una aportación teórica a la lucha de clases. Es decir, yo creo que precisamente la virtud de describir la economía como lo hace Marx es que lo que describe detrás de cada fenómeno económico son relaciones sociales y relaciones políticas, por tanto, ¿no? Y yo creo que ahí está su gran virtud, ¿no? Sobre el tema de los territorios, bueno, mira, está Fito allí, que para mí es autoridad total. Está Dani, he visto a Román por ahí. Dice, aquí hay una serie de economistas que para mí son referencias y que quizás sobre el territorio, además, Fito se ha dedicado mucho a esto, ¿no? Al tema territorial y demás. Yo no veo en Marx, en el propio Marx, una gran aportación. No lo veo. No, creo que ha sido posterior. Creo que han sido los marxistas posteriores quienes sí desde la descripción del imperialismo, la concentración de capitales, incluso Lenin basándose en Hobson y en Hilferding, pero yo creo que después, ya digo, Paul Baran, Paul Swayze y Samir Amin, bueno, yo creo que hay todo un desarrollo posterior, pero en Marx no lo encuentro tanto, ¿no? Creo que ahí las teorías de la dependencia también tienen límites, pero creo que hay una discusión que nosotros tenemos que hacer. Es decir, yo creo que en general la discusión de la productividad a mí me parece como la más importante. Es decir, si hay algo que explica la lucha de clase, la lucha de territorio, es cómo se genera el excedente y cómo se canaliza el excedente. Y eso tiene claves productivas y claves extraproductivas. Por ejemplo, las claves financieras. Los sistemas financieros sirven para mover los excedentes, para concentrar los capitales, para apropiarse de los excedentes y entonces eso explica también las diferencias entre territorios. En algún momento se ha planteado una banca andaluza. A algunos compañeros creo que le planteé la posibilidad de una banca canaria, pero aquí hay otro problema también añadido a las medidas parciales, a medidas que no van a las raíces y nos permiten construir un socialismo, aunque mientras tanto hay que proponer cosas para equilibrar socialmente, territorialmente. Y tiene que ver un poco con todo esto del consumo, las cooperativas, bueno, incluso las monedas aparte, todo este debate que hay de mientras tanto cómo caminamos, cómo hacemos experiencias. Yo sí creo que son experiencias necesarias, lo digo, ¿no? Creo que fomenten el individualismo. Yo creo que cuando nosotros abrimos cooperativas de consumo, precisamente establecemos relaciones entre los consumidores, entre sí, con los productores y hacemos pequeñas experiencias. Creo que cuando hacemos monedas locales y tal, hacemos pequeñas experiencias. Creo que cuando hacemos cooperativas hacemos pequeñas experiencias. Pero, en general, son experiencias que no están destinadas a ser masivas, sino vehiculizan recursos importantes y disputan a la otra economía. Y ahí está la productividad. Por ejemplo, economías que tienen dos monedas, Cuba, ¿no? Tienen problemas. La doble moneda es una necesidad a priori, la tienes que instalar, pero a medio y largo plazo es tu propia muerte. La doble moneda en Cuba es lo que se va a cargar al final todas las conquistas cubanas. ¿Por qué? Porque tú no puedes mantener una moneda propia si tu nivel de productividad, si tu economía no es capaz de alcanzar los niveles de crecimiento, de incremento de la productividad, de generación de empleo, de acumulación de capitales de la otra economía. Es decir, cuando nosotros hacemos una pequeña cooperativa,
Pues al final sus límites de crecimiento tienen que ver con la economía con la que compite. Si tu economía es menos productiva que la economía con la que compite, con la economía a la que tú quieres desplazar, al final tus precios serán más caros y tú te empobreces. Entonces, bueno, pues yo creo que eso tenemos que tenerlo en cuenta, que nosotros cuando hablamos de este tipo de experiencia hablamos de ensayos, de cosas que nos van a enriquecer para algo posterior, pero que no es... Yo no quiero solo un FIARE, yo no solo quiero una banca ética, yo quiero que los ahorros de los ricos los tengamos nosotros. Eso es lo que te permite a ti decidir un modelo productivo alternativo en el país. No es tener 1 millón de euros en el banco, es tener 50.000 millones de euros. Es lo que te permite tener una palanca para ir hacia otra sociedad. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas las deberíamos tener en cuenta en algún momento. Sí, a esa experiencia es fundamental que nosotros la hagamos, genera ensayos, genera democracia, genera poder popular, pero que nuestra idea es cambiar el conjunto de la sociedad y que si no, nosotros al final esas economías no suelen funcionar, no suelen perdurar en el tiempo. Creo que debería formar parte de la reflexión. Después, sobre crisis, yo creo que Marx comenta o anticipa algo, y es que lo que se produce no se consume en el mismo tiempo ni en el mismo espacio. Esos desajustes temporales y espaciales generan espacios para la crisis. Y yo creo que ese tipo de cosas, creo que la dimensión choca mucho con la dimensión ortodoxa de la economía ortodoxa que plantea que todo lo que se produce se consume automáticamente. Ni incluso lo que se produce se corresponde automáticamente con las necesidades de acumulación. Es decir, a lo mejor las necesidades de acumulación van por otro lado, los patrones de acumulación van por otro lado que los patrones de consumo. Esos desajustes los empieza a describir Marx, los anticipa Marx frente a cualquier otro. Y creo que son herramientas que han incorporado otros economistas para explicar las crisis. Yo creo que lo fundamental que nuestra corriente, la nuestra, ¿no?, añade es una visión largoplacista de las crisis. Entonces, yo no he dicho que esté anticipando una crisis, yo he dicho que estamos en la misma crisis. Nosotros no hemos salido de la crisis de los años 70. Hemos tenido momentos de crecimiento, pero la crisis de largo plazo, nosotros hemos encontrado un patrón distinto que dé una estabilidad al capitalismo de 25 años. Eso no ha pasado desde los años 70. Hemos tenido crisis recurrentes desde entonces. Entonces, vendrán crisis coyunturales, pero la gran crisis no se ha ido, ni se va a ir porque no hay un patrón del que salir con estabilidad, de producción y de consumo, con estabilidad a medio y largo plazo. Y además hay una cosa que no incluye Mandel, que no incluye nuestra corriente, o no ha incluido nuestra corriente en este análisis de la crisis largoplacista, que tiene que ver con la crisis ecológica. Producir y consumir permanentemente al infinito es imposible. Ojo, esto le genera problemas al capitalismo, pero también las élites capitalistas lo gestionan en su favor. Los límites de recursos también generan nuevas oportunidades, nuevas rentabilidades. El agua escasa genera nuevas oportunidades de negocio, por ejemplo, ¿no? Entonces, que veamos que igual que nosotros podemos proponer una solución ecosocialista, democrática, hay algunos que van a proponer otro tipo de soluciones que pueden combinar soluciones autoritarias, atrincheramiento en los recursos y rentabilización de la escasez de recursos, por así decirlo. La robotización puede dar lugar a un salto en la productividad tan grande como para generar un nuevo patrón de crecimiento y acumulación sostenido en el tiempo que haga que salgamos de la crisis de los años finales 60, primeros 70. Yo no lo veo. O sea, yo no sé, sí, pero no lo niego. O sea, no digo que a priori el capitalismo no encuentre soluciones. Es decir, evidentemente, yo no he dicho que el socialismo sea inevitable. Lo que es inevitable es la planificación económica si queremos estar en el socialismo. He dicho que eso es inevitable, ¿no? Igual que me parece un poco inevitable, en esto sé que haya mercado. Otra cosa es que tengamos una economía de mercado, pero que haya mercado me parece también como inevitable. Pero el socialismo no es inevitable. Lo mismo nos conducimos hacia la barbarie, ¿no? O sea, que es lo más probable, de hecho. Por ser un poco pesimista de la razón, ¿no? No parece que tengamos ahora muchos elementos para acabar con el capitalismo, ¿no? Entonces, no lo tengo claro. Lo que sí tengo claro es que la productividad va a seguir creciendo aunque no tenga los mismos saltos que tuvo en las décadas de los años 50, 60, etcétera, etcétera. Y que ese crecimiento de la productividad hay que distribuirlo social
y territorialmente, y que en la medida en que se destruye empleo y no se reduce la jornada laboral, el excedente que se produce gracias a esa productividad va a parar a manos de los capitalistas. Con lo cual, la lucha por el reparto del empleo, yo no digo que la renta básica no haya que pelear con ella, aunque yo creo que es como un escudo defensivo a corto plazo, que tiene que tener otro tipo de medidas. Pero en una transición al socialismo a mí me gustaría dedicar más los esfuerzos en generar nuevas subjetividades, nuevos empleos que indiquen nuevos valores de uso y sobre todo que desmercantilice producción. No va a haber socialismo si no hay esferas amplias desmercantilizadas, y eso implica también inversión en recursos y en generación de empleo. Entonces, pero ahora mismo, es decir, yo creo que la pelea por la reducción del tiempo de trabajo es una pelea por el reparto también del excedente, por el reparto de la riqueza y, bueno, pues por también darle un escudo a la gente. Entonces, yo creo que ahí hay algunos debates entre renta básica, transición al socialismo, lucha por el reparto del empleo, en el que yo creo que todavía nos cuesta discutir más y movernos más unos y otros. O sea, yo no creo que tenemos que tener posiciones menos inmovilistas y pensar que, bueno, que hay ciertas contradicciones, que no todo es complementariedad perfecta y que tenemos que hacer algunas apuestas, ¿no? Y, bueno, que tenemos que generar alguna sinergia entre todas ellas, ¿no? Otra cosa. Yo no tengo tan claro que el sujeto sea el campesinado y, de hecho, o sea, creo que el campesinado debe formar parte del bloque histórico, que hay muchos tipos de campesinos, que todo lo que, igual que hay muchos tipos de clase trabajadora muy fragmentada, segmentada y tal, aunque hay una relación clara que es la salarial, pero no todo el campesinado juega el mismo papel. Ahora, yo lo que sí tengo claro es que nuestra crítica a la modernidad no puede ser la exaltación de la premodernidad. Yo creo que hay, fijaos, en Silvia Federici hay cosas interesantísimas. Hay una crítica a Marx que a lo mejor Edu me la critica, me parece muy ácida, muy interesante, pero creo que en algunos momentos hay muchos autores, Federici, Toni Negri, alguien me dirá, siempre aprovecho la Universidad de Verano para darle caña a Toni Negri. No es verdad, no estoy obsesionado, pero que hay como una especie de mito de la premodernidad y creo que nosotros tenemos que trabajar más en clave de altermodernidad, otra modernidad. Pero que el capitalismo sea una mierda no significa que lo que había antes del capitalismo era idílico y que los sujetos previos al capitalismo son los sujetos que hoy pueden centripetar energías y fuerzas para hacer de dirección de bloque histórico. Yo eso no lo tengo claro, porque el capital, que sí es la realidad de hoy, ha generado otro tipo de relaciones sociales. Y esas son las relaciones sociales sobre las que hay que construir el sujeto, sobre las que pueden generar hegemonías y mayorías sociales, no sobre las que precedieron. Entonces, bueno, yo tengo serias dudas. Todo esto es discutible, pero tengo serias dudas sobre lo que se ha planteado. Y no sé si hay alguna cosa más, si hay alguien que no se ha visto reflejado en... Como os he dicho antes, vamos a dar turno ahora únicamente para compañeras. Si alguna quiere intervenir, que se vaya acercando al micrófono. Y una vez hayan finalizado estas intervenciones y haya respondido, vamos a intentar ajustarnos en tiempos para que nos quede un ratillo para echar un café antes de los talleres. Y, por favor, también puntualidad para los talleres. Bueno, ahora sí que se me oye bien. A ver, yo iba a recriminar a Jesús que no había tocado el tema medioambiental, pero lo has tocado de pasada. Estamos asistiendo a una crisis, a la mayor crisis, que es que el planeta estamos acabando con todos los recursos. Por lo tanto, todo lo que nos planteemos, si no pensamos en el final de los recursos de este planeta, estamos perdidos. Eso es primordial. Tenemos que meter en todo lo que hablemos y digamos el tema de que estamos finalizando. Y en el tema de las crisis, además de la crisis que tiene mucho que ver con el capitalismo, tiene que ver la crisis energética, la crisis demográfica. O sea, vamos a asistir en los próximos tiempos a una serie de crisis que ya nos podemos poner las pilas. Y luego, en el tema del empleo, tampoco se ha hablado de un empleo que daría mucho empleo porque lo estamos soportando las mujeres en nuestra espalda, que es la de los cuidados. Bueno, mi intervención o lo que voy a plantear igual no va en términos exclusivamente económicos, es más bien quizás una
bueno, una reflexión o un comentario más a nivel político, pero que tiene que ver con cuestiones sobre todo de clase social, ¿no? Últimamente, en cierta parte de la izquierda resurge, bueno, con fuerza un discurso que viene a decir que una de las herramientas del capitalismo es, bueno, fraccionar nuestras identidades hasta individualizarlas para bloquear nuestra acción social coordinada y para romper nuestra narrativa, ¿no?, en relación a las clases sociales. Esto se viene materializando, por ejemplo, en un libro que ha salido hace poco, que se llama La trampa de la diversidad, de Daniel Bernabé, que básicamente lo que viene a decir es que, bueno, al final, como fragmentamos tanto nuestra identidad, toda la potencia que puede tener la lucha de clases se difumina. Cuando me refiero a identidades como la diversidad sexual, el LGTB, el ser mujer, el ser inmigrante, etcétera, etcétera, ¿no? Que nuestra identidad se parcela tanto que al final esto se convierte en una herramienta del sistema capitalista para neutralizar nuestra acción conjunta en una narrativa que es la que nos une, que es la de pertenecer a una clase social. Yo quería preguntarte qué opinas sobre esto. Tacatá. Vale. A ver, una reflexión añadida. Yo he dicho antes que la dimensión tiempo y espacio, que me parece fundamental para entender las crisis, creo que, voy a citar una cosa que me parece importante en las discusiones, creo que la respuesta también de las élites frente a sus crisis también es concentrar las dimensiones espaciotemporales para evitar sus crisis. Por ejemplo, durante algún tiempo en las formas de producir se generaban stocks, grandes almacenes, fundamentalmente en la industria del automóvil, que permitía que si hubiera desajustes temporales en el consumo, bueno, guardabas coches y después si se normalizaba el consumo, esos coches, esos grandes depósitos de coches servían para que siempre hubiera un flujo de producción y consumo que no se paraba, ¿no? Ahora el capitalismo funciona, o la gestión capitalista ha construido lo contrario, ha construido una gestión de la producción y del consumo sin stocks, que se llama just in time, justo a tiempo. Intenta ajustar la producción a la demanda en tiempo real. A mí me parece súper interesante. Y eso es imposible sin las nuevas tecnologías. Eso no era posible en los años 50, 60, 70, pero toda la generación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación permiten que tú sepas a la semana cuántos tipos de pantalones de tal estilo se han vendido en todas las tiendas de Inditex en España, en Francia, en Italia, y tú le das una señal a las maquilas en vez de tener más en almacén, que cuesta más gestionar los almacenes, le das una señal a las maquilas y esta semana produces más o esta semana toca producir menos. Claro, ¿qué es lo que hace el capitalismo? Que traslada el riesgo de las crisis a los trabajadores. Y para eso se tiene un mercado de trabajo muy flexible. Formas temporales, formas muy flexibles de contratación y de despido. Esta semana necesito más trabajadores, esta semana menos trabajadores. ¿Dónde? A las maquilas subcontratadas en los terceros países que producen donde se sustenta la producción, ¿no? A mí me parece eso muy interesante entenderlo, porque igual que nosotros entendemos que el capitalismo tiene problemas de gestión del espacio-tiempo, pues nosotros le podemos dar respuestas, pero ellos le dan respuestas. Ojo, esto también es una debilidad. En la medida en que no hay stocks, también hacerle huelgas ahora mismo en el transporte, por ejemplo, pues hace que las empresas sean más vulnerables. Las empresas de transporte tienen en este momento más importancia que hace años para bloquear la producción y el consumo. Es decir, pues hay empresas que se pueden quedar fácilmente sin stock, sin atender a la producción y generar problemas. Es decir, que yo creo que hay que ver cómo están actuando ellos y cómo debemos también nosotros tener estrategias para actuar nosotros. Segundo, sobre la crisis ecológica. Yo he planteado precisamente que en Marx hay atisbos de
de razonamientos ecológicos, pero que nosotros lo podemos llamar atisbos. Ya está, no hay más. No busquemos en más las soluciones a todos los problemas, en el capital a todos los problemas, y yo sí creo que el gran reto, bueno, es lo que estamos haciendo y lo que se está haciendo espontáneamente, no anticapitalista, sino, bueno, pues yo creo que en un montón de espacios, que es conjugar toda la aportación de la teoría del valor, de la lucha de clase, a la aportación de visibilizar lo invisible, que no estaba en el capital precisamente porque el capital no valoriza los cuidados hasta que los mercantiliza. Cuando los mercantiliza, entonces ya habla de, ¿no? Ya forma parte del circuito de producción, ¿no? Pero creo que todo lo que tiene que ver con el equilibrio natural, con el metabolismo pues, del hombre con la naturaleza, debe incorporarse. Yo creo que ahí tenemos, ya dije al principio, un eslabón perdido que fue Podolinsky, pero que hay toda una nueva incorporación de teorías y de economistas que, por ejemplo, a mí me parece muy interesante trabajar con índices distintos del PIB, el IDH, etcétera, etcétera. Pero hay un tipo que no sé pronunciarlo bien, que es Wackernagel, ¿no? que hace un índice que es cruzar el IDH con la huella ecológica. Y entonces, bueno, ¿qué IDH obtiene con una presión concreta sobre los recursos naturales? Bueno, pues ya está habiendo una serie de economistas que están incorporando reflexiones muy interesantes, o todo lo que tiene que ver con la energía y la teoría del valor. Pues yo creo que ha habido un avance. Yo creo que hay que reconocer que eso está, pero que vamos corto. Y que sobre todo vamos corto porque la crisis ecológica acelera los tiempos de nuestra respuesta. Y nosotros vamos mucho más tarde de lo que la crisis ecológica necesita. Entonces yo, bueno, planteé al principio como algunos eslabones, pero bueno, soy optimista en la que veo que mucha gente que es marxista o que ha incorporado en la economía crítica pues todos los apuntes y aportes de la ecología política. Entonces, bueno, me parece que ahí hemos avanzado algo menos de lo que quisiéramos. Y esto tiene que ver un poco con lo que ha planteado la compañera. Yo creo que la respuesta a la trampa de la diversidad es la unidad en la diversidad. Ahora, el cómo hacemos la unidad de la diversidad me parece que es el debate estratégico. Yo creo que ahí hay como 3 respuestas posibles. Uno, la multitud, a mí no me convence. Lo digo claramente, no me convence. Me parece estratégicamente hueca, muy difusa y difícil de articular, aunque reconozco que hay tendencias hacia la multitud en la expresión de la resistencia, pero no me convence. La otra respuesta es el populismo. Pues el populismo puede servir en momentos concretos, ¿por qué no? De hecho, los marxistas podemos ser los mejores populistas, los mejores dicotomizadores del espacio político, ¿no? Podemos serlo en algunos momentos, pero no me convence en la construcción de un bloque histórico. Es decir, no ver ninguna interseccionalidad en las luchas y pensar que todas las demandas de cada uno de los colectivos solo se pueden articular en torno a un líder, a un significante vacío, y que solo se constituye en momentos concretos, tampoco me acaba de convencer. Entonces, yo creo que la clase trabajadora de hoy, lo que hay que reconocer es que es una clase trabajadora mestiza, que no tiene que subordinar, ni establecer jerarquías entre opresiones, sino lo que tiene que construir diagonales interseccionales entre unas y otras. Ese es el bloque histórico que yo creo, y ahí la clase trabajadora juega un papel, ¿cuál? El denunciar al capital como no solo un explotador, sino como un vampirizador de otro tipo de opresiones, porque son opresiones anteriores incluso al capitalismo. La opresión de género no nace con el capitalismo, la opresión de raza no nace con el capitalismo, las opresiones territoriales, nacionales, coloniales no nacen con el capitalismo, solo que el capitalismo las transforma, las vampiriza, las aprovecha. Entonces, creo que la denuncia del capitalismo que hace la clase trabajadora no debe servir para generar jerarquías entre opresiones. Me parece un error enorme, pero sí debe servir para señalar al enemigo común. Si todos batimos al enemigo común, todos salimos ganando en parte. Esta capacidad que tiene la clase trabajadora de dirigir al bloque histórico lo tiene que hacer sin subordinaciones, porque yo entiendo que hoy tú te sientes feminista, que es tu opresión principal, pero yo entiendo que una chica que es trabajadora, que es mujer, pero que es árabe en un barrio de París, a lo mejor lo primero que le sale del coño es el odio del racismo institucional. Y no es ser mujer o es ser clase trabajadora. Es que todos los días, para entrar y salir de su barrio, hay un policía que le pide el carnet de identidad por el hecho de ser musulmana. Entonces, bueno, pues yo creo que en una clase trabajadora que hoy es mestiza,
que tiene componentes raciales, de género, de identidades muy diversos, la potencia es estar en denunciar el enemigo común y establecer una trayectoria en la que, derribando al capitalismo como enemigo común, todos salgamos ganando. Para hacer esa alianza, tú tienes que reconocer como iguales al resto de opresiones. Eso no es fácil, porque existen tensiones entre las opresiones. De hecho, en el 8 de marzo existió una tensión también con las chicas racializadas. Es decir, existen tensiones, pero nuestra capacidad es seguir señalando al enemigo común. Tu capacidad de dirección está en decir a todo el mundo en que todos ganamos si superamos al enemigo común. Todos ganamos algo. Eso es un líder hace eso. Pues aquí hablamos de la capacidad de liderazgo de la clase trabajadora estará en si sabe hacer eso, en unir en la diversidad. Si no sabe hacer eso y sigue agarrándose a los planteamientos jerárquicos de subordinación de opresiones a la lucha capital-trabajo, en vez de igualarla y liderarla, pues yo creo que estaremos condenados a seguir fragmentados. Y en una fragmentación, pues que, bueno, pues que vamos a continuar en la derrota. No sé si con esto más o menos te contesto o no, o... Bien, pero avanzamos, ¿no? Ya está, si avanzamos. Bueno, pues con esto clausuramos. Muchas gracias de nuevo por asistir. Gracias a Jesús por sus intervenciones, a las compañeras por intervenir también y nos vemos en los talleres. Estaba ahí con los mensajes de